un católico, durante una transmisión en vivo que estaba haciendo, subió a la transmisión en vivo y empezó a hablar sobre los cristianos protestantes. Paréntesis. Este católico fue muy decente en su forma de hablar. Mi queja no es contra él, sino que lo que les quiero mostrar a continuación es mostrarles la ironía de que en el cristianismo católico sería muy irónico criticar al cristianismo protestante de sectarismo. Y es verdad que el cristianismo católico es básicamente el cristianismo original en este aspecto y que de él se desprende el cristianismo protestante. No obstante, quiero que vean esta ironía porque el cristianismo en sus inicios fue una secta. El cristianismo comenzó de forma sectaria. No solo eso, los cristianos, pues después al haber avanzado un par de generaciones, un par de décadas, fueron herejes del judaísmo. Es decir, herejía en el sentido, en el judaísmo no existe mucho este término herejía, pero básicamente sí fueron aquellos que se desviaron de lo que era el judaísmo para crear esta nueva religión llamada cristianismo. Así fue como históricamente se desarrolló el cristianismo y pues, bueno, se tomó el catolicismo y todo eso, pero solo es para mostrarles que este mismo argumento, que si el católico es consciente, siendo que el cristianismo católico, a mi forma de verlo, es el cristianismo original, si el cristianismo católico es consciente de que hay unos sectarismos que se desprenden de un tronco original, también deben ser conscientes, o espero yo, que del judaísmo se desprendieron estas sectas, estos cristianismos, y uno de estos cristianismos fue el cristianismo triunfante, que es el cristianismo como lo conocemos hoy en día, o las, digamos, variantes del cristianismo como lo vemos hoy. Es un video para reflexionar, no es un ataque nuevamente a todos los que nos ven, sean católicos, de las distintas denominaciones cristianas, me refiero también de protestantes, lo que sea. Tómenlo más como una reflexión de, wow, en serio, en verdad el cristianismo comenzó como sectas, o un grupo sectario que se desvinculó del judaísmo, es que así empezó. Y quiero que lo tomen como una reflexión nada más, no como un ataque. Y bueno, disfruten el video, aquí les va. Ese es el problema que tienen la rama de los protestantes. Si les puedes explicar a ellos por qué ustedes no aceptan los 27 libros y por qué ellos aceptan los 27 libros y se sienten judíos a pesar de que no son judíos. ¿Se sienten judíos? Pero si me preguntas, si me permites, ¿cuál es tu nombre? Héctor, Héctor. Héctor, pero la Iglesia Católica también tiene en algunas de sus liturgias la afirmación de que son el nuevo Israel. Entonces, ¿no crees que quizás, y no te lo pregunto para desafiarte, sino para quizás, no sé si un de doble filo, afirmar que otros se consideren judíos siendo que no son? Pero la Iglesia Católica sí considera que es quien viene, no quiero decir a reemplazar, porque la teología de reemplazo es muy, que es digamos, tabú, pero sí hay afirmaciones en la misma iglesia de que son el nuevo Israel. bueno, hasta donde yo sé, Dios viene a, ¿cómo se llama? A un pueblo elegido que es el pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Debido a la dureza de esas personas, Dios quita esa gran barrera y en la muerte, en la cruz, une a los dos pueblos. De esos dos pueblos hace uno, por eso se le llama la Nueva Israel. De esos dos pueblos, todos los que aceptan a Cristo Jesús, estamos unidos a Él. Es decir, que Eso no los significa que ha católicos, desechado a su pueblo. es decir, tú consideras que los católicos, al decir que aceptan a Jesús, se vuelven Israel, algo por el estilo. Por, por la promesa de Dios hecha al Padre Abraham, la descendencia, por medio del Gálatas bautismo 4, pasamos a ser Gálatas 3, Gálatas 4, entiendo. Y herederos. sí, es decir que en cierto modo, no es que ustedes se crean judíos, pero sí existe esta tendencia a, no quiero decir creer ser, pero sí identificarse como un Israel. Así que no sé si me hago entender que el argumento quizás también jugaría en un doble filo. Para mí no, porque Dios pone, digamos, pone el viñedo, una planta, y debido a que esas ramas se cortan, no porque Dios las haya querido cortar, sino porque no permanecieron unidas al tronco, que es la vid, todos los del pueblo que no pertenecían al pueblo de Israel, por medio de la fe, que creyeron en Cristo Jesús, fueron injertados a esa planta. Por ende,
Y Héctor, pasamos a ser herederos. entonces, ¿cuál sería la diferencia con aquellos cristianos que tú apuntaste a ellos que se creen judíos? ¿Cuál vendría siendo la diferencia? Como los, yo te pongo como los, ¿cómo se llama? Como las sectas, no lo voy a llamar protestantes como los de Martín Lutero. A las sectas que salieron de la ruptura de Martín Lutero. Todas esas sectas que vienen y nos acusan a nosotros como católicos, hey, ustedes no son cristianos. Dios le entregó la palabra al pueblo de Israel. Ellos creen que al pueblo de Israel le fue confiada la palabra. Ciertamente Dios vino al pueblo de Israel, pero su pueblo no lo recibió. Su propio pueblo no lo recibió y dice que les quitó el reino y se lo entregó a otro pueblo. Ah, que se le quitó y se le dio a otro pueblo. Es ahí hacia donde iba, ¿sí me entiendes? Ya, se lo digo. Bueno, tú no crees, ¿cómo se llama? En el Nuevo Testamento, lo acabas de repetir, tú no crees en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Dios le reprocha a los judíos porque tenían sus libros y se los echaba en cara. Ustedes no creen ni en sus propios libros. Yo creo Yo en sí lo creo. que está escrito. ¿En el Nuevo Testamento? Ah, pero el Nuevo Testamento no es nuestros libros, son libros de otros. De los cristianos. Por eso, no son nuestros. ¿O me equivoco? Ay, no, 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 no. En ese contexto yo te entiendo perfectamente. Por eso te digo, los judíos que tenían sus propios libros, ¿Nicodemo de qué parte era? Nicodemo, ¿Judío? ¿Era asumiendo que judío? fue un personaje real, era judío. Judío. Baja de Pero en noche la a época de preguntarle Nicodemo no existía el Nuevo Testamento. eso lo sabemos. Muchas personas, las sectas, vamos a las sectas de nuevo, piensan que ya existía el Nuevo Testamento, pero no, no existía. Pero encontramos en las escrituras que Nicodemo sí existía y ahora los cristianos agarraron todos esos libros y hicieron el canon bíblico de los cristianos. Es por eso que nosotros conocemos de las Sagradas Escrituras, por los cristianos, o Héctor, sea, por los católicos. ¿me permites hacerte otra pregunta? En cuanto al Dime. término secta, ¿tú cómo lo defines? Un pequeño grupo que se aparta de una doctrina o ciertas creencias, un pequeño grupo nada más. En mis creencias me Correcto, apoyo yo y no me importa si tengo un líder o no tengo un líder. correcto. Y como no está, vamos a un ejemplo para que me entiendas, tú y yo nos juntamos o juntamos 10 personas, un pequeño grupito, y al no tener la misma comunión, la misma creencia, llegamos al momento en que nos enfadamos, tú por tu lado y yo por el mío, y yo formo otro pequeño grupo, y así sucesivamente se han ido fundamentando esas sectas. Entonces, si me permites preguntarte, si el judaísmo tenía sus ramas principales, digamos, que eran grandes, la corriente farisea, que era, digamos, la mayoría del pueblo, y así, la élite saducea y así, ¿no consideras tú que, siendo que los primeros cristianos fue un grupo muy reducido de un puñado de personas, no se consideraría una secta? Los enemigos de Jesús los consideraban secta, o No, los no, del tipo, camino. no, pero en la definición objetiva, no estoy hablando en la definición que tú me diste, que hay una rama, digamos, ramas comunes y el hecho de desprenderse y hacer su propia grupito, eso en términos objetivos, sin tener que poner temas de odio o que no haya odio. En, en tu propia definición, eso haría de los cristianos una secta, por lo menos en sus inicios. Amén, amén. Pero la diferencia está que Dios viene, nos confía la palabra, o les confía la palabra a los primeros cristianos para que siguieran el ministerio de Dios nuestro Señor. Estoy hablando de Cristo Jesús. Le confía a ese pequeño grupo, escogió a 12, a los que Él quiso, y les entregó el poder. Los instruyó por 3 años y los mandó a predicar por todo el mundo. Tú San Pablo, conoces, San Pablo tú- siendo judío, se aparta de los judíos y se brinca al grupo de los cristianos. Los judíos, hasta donde yo he leído un poco, dice que lo consideraban un apóstata porque había rechazado a los judíos y se había unido a los cristianos. me Y permites sabes tú bien preguntarte. que perseguía a los judíos. Sí, claro, sí, te ¿Tú, escucho. tú has escuchado de los mormones? Sí. En general, si sabes que los mormones también tienen el argumento de que a Joseph Smith
A él también él tuvo esa aprobación de Dios, de Jesús y tuvo su revelación. Es básicamente el caso que me diste, que el hecho, o sea, tu respuesta de por qué los cristianos no hubieran sido una secta es porque Dios aprobó y Dios estuvo con ellos. Pero ese también fue el argumento de Joseph Smith para crear el mormonismo. ¿Cuál vendría siendo la diferencia? La diferencia está que utilizan el canon bíblico de los cristianos. Y si no tuviesen el canon bíblico de los cristianos, pues estaríamos en un mar de confusión. Pero utilizan el canon bíblico de los cristianos. Yo creo en el canon bíblico no porque haya caído una Biblia del cielo, sino porque lo dijo alguien que tenía autoridad. Es decir, Cristo Jesús, el Mesías, el esperado, les dio potestad a sus apóstoles. Y por medio de ellos, sabemos que ellos no hicieron la Biblia, sino que les fue confiada la palabra. Después, en el año, digamos, 100, 200 o 300 más o menos, empiezan, debido al cambio de lenguaje, como nos comunicamos, había una necesidad de recolectar todos esos libros y documentarlos. Ellos forman la tarea de, ¿cómo se llama?, de traducir todos esos libros y de elegir esto es palabra de Dios o lo demás los desecharon. Pero lo que pusieron en el canon bíblico está considerado como palabra de Dios, como dice San Agustín. Yo no creería en el Evangelio si no fuera por la Santa Iglesia Católica, porque tiene autoridad. Sí, entiendo lo que dices y acá pues tenemos a un segundo invitado que es Guío, que él conoce esta temática mucho mejor que yo, de cómo fue el proceso de canonización de ciertos textos y la exclusión de otros textos que rondaban en el mundo cristiano, evangelios apócrifos, así se les llamó una vez sacados. Quizás Guío se aventure a explicar este proceso, porque si el argumento es que Joseph Smith lo que se fundamentó es que se fundamentó en el Nuevo Testamento. La lectura cristiana del siglo I técnicamente se fundamentó, entre comillas, en la lectura de la Biblia de los judíos. Así que veo que hay muchos paralelismos entre lo que fue el nacimiento del texto de la religión mormona y esta primera, digamos, secta, en la definición que tú me compartiste, ¿sí? Comparto yo no esta primera secta cristiana. Así que también me parece un poco fuerte poder afirmar que otros sean sectas, siendo que el nacimiento de esta misma religión tiene su origen sectario. Me hago entender y quizás Guido pueda reforzar las palabras en términos ya sociológicos de esa época. Ay, no, yo te entendí perfectamente. Dale paso a Gio. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una distinción o una separación entre lo que es teología y entre lo que es historia, porque no podemos defender un, un libro escrito y sobresuponer que es palabra de Dios. O sea, eso es teología o eso es dogmatismo. Cuando se trata de estudiar estos textos se hace de una manera un poquito más objetiva. Por lo tanto, se tienen que poner todos los libros sobre la mesa y juzgarlos objetivamente. En esta parte, Jacob tiene razón, el cristianismo nace como una secta cristiana. ¿Y por qué sucede? No solamente el cristianismo, existían muchas sectas cristianas, judías. ¿Qué sucede? Tienes a los propios esenios que nombré anteriormente, que fue un grupo que se apartó porque pensaban que el templo estaba impuro, etc. Y ellos también fabricaban sus propios libros. Ellos también tenían el libro de los jubileos, donde aparece más de más, etc. O sea, ellos también tenían su propia literatura, basada también en lo que significaba la Torá y los textos sagrados. Entonces, no podemos decir que porque una secta se basa en la Torá y crea sus propias versiones de libros, o sublibros, inmediatamente están respaldadas por Dios. O sea, eso es teología, no es historia. Cuando nosotros tenemos que analizar el siglo I, lo tenemos que analizar mediante la lupa y los ojos de la historia. En cuanto al propio texto bíblico del Nuevo Testamento, se menciona que a Pablo lo intentan acusar de ser el líder de la secta del camino, de los nazareos. Entonces, en este tema también se entiende que estas primeras agrupaciones de judíos, porque ojo, en el siglo I no se veía el cristianismo, eran otros judíos con otra versión, digamos, de lo que comprendían. Y esto normalmente lo hacían los fariseos, ojo con eso, comúnmente los que más reinterpretaban la Torá
eran los fariseos. Los saduceos, por ejemplo, ni siquiera aceptaban los libros que fueran más allá de la Torá. Ellos solamente quedaban con la Torá. Por ejemplo, en el caso de los saduceos, los fariseos eran los que discutían continuamente, como lo hacía Pablo, por ejemplo, en las sinagogas. Entonces, hay que entender que el Nuevo Testamento primeramente se respalda en Pablo. Lo primero escrito que tenemos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo, y 7 le pertenecen a él, y de las 13, que son las 13 cartas paulinas solamente, 7 son de él y el resto son pseudoepigráficas. Entonces hay que entender que nace de esta manera. Pablo probablemente conocía una protohistoria sobre Jesús, a esto le podemos llamar incluso fuente Q, que probablemente eran los dichos de Jesús. Lo primero que se mencionaba, algo bastante básico, y con el tiempo se fue enriqueciendo, hasta que después, entre los años 60-70, comienzan ya a escribirse o elaborarse lo que sería Marcos, que es el primer evangelio, luego Mateo, luego Lucas y al último Juan, que Juan no pertenece a los escritos sinópticos, sino que es un escrito midráchico. Quiere decir que es una reinterpretación y reelaboración de la figura de Jesús y lo pone como incluso preexistente. Entonces, ¿de qué manera lo podemos ver? Como una evolución teológica dentro de una propia secta judía que vio las cosas de manera distinta y tuvo su interpretación y con el tiempo sus textos sagrados, aunque probablemente cuando estaban haciendo los evangelios o las cartas paulinas jamás pensaron que esto en unos años más iba a ser parte de la recopilación que hoy llamamos Biblia. Sí, y de hecho por eso yo concibo a Pablo como el Joseph Smith de sus días. Pero muchas gracias, Héctor, por la participación. También es interesante.